Entiendo, Sandra, que el olfato es el elemento más importante de la cata. Así es el elemento más importante de la cata. Yo te podría decir que el vino se prueba por la nariz más que por la boca. En la nariz tenemos una riqueza de aromas y incluso de sensaciones que forman este mundo tan maravilloso que podemos encontrar en los vinos. Y los vinos se asocian generalmente con muchas cosas en la naturaleza. Tenemos lo que llamamos los aromas primarios del vino. Los aromas primarios vienen directamente de la materia prima, es decir, de la uva con la cual se está haciendo el vino o de la mezcla de uvas de las cuales tenemos un vino. Y esas uvas tienen el potencial de proyectar aromas tan ricos en la naturaleza como frutas, como flores, como vegetales, y ahorita los iremos describiendo. Tenemos aromas secundarios. Los aromas secundarios son los aromas que provienen del proceso de fermentación, aromas a levadura, aromas que se consideran cremosos o incluso a veces acaramelados, y tenemos aromas terciarios, y esos aromas vienen de la crianza de ese vino o de la guarda de ese vino, ya sea en una barrica o en una botella. Y para hablar de los aromas principales tenemos aquí una serie de elementos con los cuales nos vamos a apoyar. Invitamos a todos nuestros amigos que hagan lo mismo para que puedan seguir todos estos pasos de la cata. Y principalmente los vinos se asocian con frutas. ¿Quiere decir que tiene frutas, estas frutas que se perciben en los olores del vino, es porque ahí tiene esa fruta? No, el vino simplemente es la fermentación de la uva, sin ningún otro elemento, porque estamos hablando de vino, no estamos hablando de licores o de destilados donde ya intervienen en la fermentación otros elementos como frutas o como flores o como hierbas. En el estricto sentido, en el vino no se utiliza ningún elemento adicional a la uva, simple y sencillamente la uva y ácidos y una serie de cosas, pero solamente la uva. Lo increíble de esto es que esa uva puede proyectar estos olores frutales que pueden ir desde un mango, una guayaba, hasta una pera, una manzana, una piña, y eso es lo rico y lo interesante. Los vinos blancos generalmente se asocian con frutas blancas o frutas amarillas o frutas de árbol, se asocian con manzanas, con peras, con frutas tropicales, con piña, con naranjas, con duraznos, con melocotones. Los vinos tintos se asocian precisamente con aromas de moras, moras como pueden ser las fresas, las zarzamoras, el casis, la grosella, el mirtilo, los arándanos, porque la uva se considera una berry, una mora, por así decirlo, si queremos hablar de manera genérica. Y fíjate lo interesante que es, hablando de la fruta, que es casi siempre lo primero que proyecta un vino, los estados en los que podemos encontrar una misma fruta. Y lo interesante es que estos estados nos van a ir marcando la madurez de cada una de estas frutas en el momento de la cosecha. Por ejemplo, un vino tinto que podemos asociar con un aroma a fresa, podemos ir desde una fresa fresca, como esto, que huele totalmente fresca, en donde es tal cual un aroma nítido, a una fresa confitada, en donde ya es una uva que en su estado de madurez logró concentrar aromas y azúcar y nos puede dar estos aromas confitados, que son aromas incluso acaramelados, avanillados, amantequillados. Y luego podemos llegar a un estado extremo de fruta y lo podemos traspolar no nada más una fresa, un mango, una piña, una guayaba. No es lo mismo una piña recién cortada verde a una piña en almíbar, por ejemplo. Y en este caso tenemos una mermelada de fresa, que es este mismo elemento en su mayor concentración de todo, de pectinas, de glucosa, de fructosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hablando de la materia prima, una uva puede cosecharse desde su manera más fresca, probablemente sin llegar a ser totalmente madura, y esto sucede porque hay regiones tan frías en donde no vamos a lograr un grado de madurez que nos dé aromas confitados, simplemente porque el clima no nos los va a permitir, y hay regiones que nos va a permitir desarrollar la planta hasta llegar a un grado de cosecha que nos dé unos aromas de este tipo, confitados, llenos de azúcar, y no es que la uva haya pasado por un proceso que nos haya llevado a mermelada y sobre la mermelada sea del vino. Lo que ha pasado es que esa uva ha llegado a tal grado de madurez que tiene una concentración tal de sabores,
de aromas y de azúcar que nos puede dar esto. Eso es algo increíble que sucede. Lo mismo nos puede suceder con un durazno recién cortado, un durazno en almíbar. Y en todo este sentido, la proyección que puede tener un mismo elemento es muy interesante. O sea que vamos a poder encontrar estas diferencias en el olfato de... Así es. Por darte una idea y empezar a hablar un poquito de nombres de vinos. En un vino muy joven, muy fresco, de región muy fría, europeo, como un Beaujolais, que viene de una uva que se llama Gamay, es una uva que siempre tiene la característica de darte aromas a fresa, pero te da aromas a fresa fresca. Inclusive te puedo decir que un poquito aromas a una fresa un poco inmadura, muy ácida, un poquito astringente también. Y en cambio podemos estar hablando de un Zinfandel que te puede dar aromas, sin duda, a jaleas, a mermeladas de mora, mermeladas de zarzamora, mermelada de fresa. Mucha gente describe los Zinfandel como jelly beans, como gummy bears. A ese grado de dulzor puede llegar una misma fruta, en una elaboración muy distinta, porque esa es una uva que logra un grado de madurez extremo porque está en zonas sumamente calientes en Estados Unidos, a un Gamay que está en unas zonas muy frías, con una tierra llena de granito, que te proyecta aromas no tan maduros. Lo que entiendo es entonces que en zonas más calientes la uva desarrolla más dulzor. Sí, por supuesto. Y cuando hablamos del sentido del gusto, lo vamos a hacer más evidente con las pruebas que vamos a hacer. Sin duda lo que acabas de decir es correcto. Una región caliente hace que cualquier cultivo, no nada más la vid, cualquier cultivo que se tenga en una región caliente, tenga mucho más azúcar que otra región. Una región fría logrará un grado de madurez hasta cierto punto. Una pregunta muy válida sería, bueno, ¿y por qué no dejamos esa uva colgando más tiempo para que se coseche más madura? No puedes, porque climatológicamente te lo impide. Si tú no cosechas cuando tienes que cosechar, las regiones muy frías, puede haber un invierno adelantado o puede haber un otoño adelantado y termina con tu cosecha. Entonces la decisión de llegar a este grado de madurez es totalmente climatológica y lo vamos a ver cuando entendamos el sentido del gusto. Tenemos otro gran grupo de aromas con el que podemos asociar los vinos, son los vegetales. Aquí tenemos un pimiento. Este es uno de los aromas, curiosamente, el pimiento, tanto verde como rojo, amarillo, pero sobre todo verde, si tú raspas un poco y hueles, tiene un elemento que se llaman piracinas y se dice, se conoce que las piracinas es uno de los elementos olfativos que el ser humano más puede captar en concentraciones menores. ¿Qué quiere decir? Un poquito de piracina y lo puede oler la mayoría de la gente. Han hecho ejercicios en Estados Unidos en donde han arrojado una gota de piracina en una alberca y toda la gente que está en la alberca y a 5 metros lo puede ver perfectamente. Entonces este es un aroma que encontramos muy seguido en uvas como Cabernet Sauvignon, como Merlot, en climas fríos, porque las piracinas es un elemento que no se logra desarrollar con el sol, es decir, una región con mucho sol quema estas piracinas y entonces ya no provoca estos olores. Una región fría te provoca olores muy parecidos. El pimiento es un elemento que podemos encontrar en una cata olfativa de manera muy frecuente. Otro elemento son, por ejemplo, todos los elementos que se le llaman elementos de tierra o terrosos, ¿no? Los champiñones, las hojas secas, el moho, que si tú te fijas son aromas profundos, incluso un poco oscuros, son aromas que se saben a tierra, que huelen a tierra como a tierra mojada, a líquen, a moho. Este es un elemento muy interesante porque si bien son aromas difíciles de encontrar, no son tan rápidos en oler como puede ser un pimiento, son aromas muy interesantes. ¿Son más típicos del vino tinto que del vino blanco? Sin duda, estos son más típicos de vino tintos que de vino blanco, a excepción de alguno que otro. Te podría yo decir que probablemente un Gruner Veltliner sí tiene aromas a champiñón, tiene aromas a jalapeño, por ejemplo, un Sauvignon Blanc, vamos a encontrar un poco de aromas a jalapeños. Las piracinas sin duda son mucho más elementos de vinos tintos. Tenemos hierbas también, aquí tenemos albahaca, tenemos cilantro, estos también son elementos muy aromáticos. Podemos encontrar uvas como el Carmener, es muy herbácea, te puede llegar incluso a oler a hojas de tomate, te puede oler a eucalipto, te puede oler a menta. Este elemento lo podemos encontrar en algunos vinos tintos como un Carmener, pero sin duda en vinos blancos, los aromas herbáceos. La albahaca es un descriptor
muy aromático a veces de los Rieslings, muy fríos. Ahí podemos encontrar jengibre, podemos encontrar albahaca. Otro elemento, fíjate que es un elemento muy, muy importante porque te genera mucho perfume, pero sin duda es un elemento muy difícil de describir por la nariz humana. Nos cuesta mucho trabajo encontrar o describir los aromas a flores, porque no todas las flores son aromáticas, pero uno de los aromas que para nosotros es muy común son las rosas, ¿no? Las rosas es un elemento que podemos encontrar en uvas como Syrah, podemos encontrar rosas, en Nebbiolos podemos encontrar rosas. Esta violeta, por ejemplo, es un elemento también aromáticamente olfativo interesante. En los Malbecs podemos encontrar violetas, en los Syrah, sobre todo Syrahs australianos, podemos encontrar estos elementos. Y todo esto que estamos haciendo, este ejercicio, yo lo que hago es invitar a todos nuestros amigos a que hagan esta asociación, primero que nada, porque nos sirve para hacer etiquetas mentales de las cosas que estamos oliendo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy provocando que al oler una violeta, lo primero que mi cerebro va a hacer de manera natural es recordarme algo o alguien, o un momento o una situación. Lo que estamos tratando de hacer es recordar estos aromas para poder crear una relación directa. Y cuando olamos un vino podemos decir, claro, me recuerda a este aroma que yo ya tengo identificado, que es una violeta. Este es un ejercicio que tiene que hacerse constantemente para desarrollar esta capacidad. Yo creo que sí, yo creo que es un elemento. A mí me ayudó mucho en mi carrera hacer esto para crear esas etiquetas y tenerlos tan presentes que pudiera ser un ejercicio más rápido, porque sin duda lo podemos hacer, pero nos va a costar más trabajo. Entonces, poder tener esto, y sobre todo, ¿sabes qué? A veces hacerlo ya de manera natural, cada vez que vayamos al supermercado, oler, cada vez que compramos o vamos a preparar algo, oler, simplemente tallando podemos encontrar lo que huelen las cosas y se nos olvida que es un elemento fantástico que podemos ocupar, que es una herramienta nuestra y que podemos potencializar y que sin duda en nuestro ejercicio de cata va a ser muy útil. Flores blancas, por ejemplo, flores blancas en uvas que se consideran aromáticas como el muscat, como el torrontés, como el Gewürztraminer. El Gewürztraminer es una uva que prácticamente huele a esto, huele a nardo, ¿no? Y una vez que sabemos que el nardo huele así, la próxima vez que estés frente a un Gewürztraminer vas a decir, entiendo ese aroma a nardo, ¿no? Magnolias, lilies, los viogniers, uvas del Ródano, son uvas con un perfil mucho más floral que frutal, por ejemplo. Y esta, si tú te fijas qué diferente huele, ¿no? Este nardo es sumamente perfumado, huele incluso a talco, un poco, y en cambio este es un poco más oscuro, sí, un poco más neutro, pero es más vegetal, ¿no? Y sin duda un elemento interesantísimo, que incluso es muy raro este ejercicio que vamos a hacer, pero para mí ha sido muy revelador. Cuando hagamos el tema del gusto, hay un elemento muy importante que nos sirve para deducir muchas cosas del origen del vino, y es la mineralidad. Y entender la mineralidad es un elemento muy difícil de describir, por eso es mejor probarlo. Se dice que hay zonas o terroirs, de los cuales hablábamos en el capítulo pasado, que tienen una capacidad de reflejar en el vino los elementos que forman el suelo. Ya sea, hay algunas teorías que dicen que no, otras teorías dicen que sí, que la raíz de la vid es capaz de absorber los minerales que hay en el subsuelo, llevarlos a la fruta y proyectarlos en el vino. Es muy difícil de describirlos porque no estamos acostumbrados a chupar piedritas o no estamos acostumbrados a oler ese tipo de cosas. Podemos oler, podemos recordar a qué huele el pasto mojado, podemos recordar a qué huele la selva, pero recordar a qué huele una piedra pues prácticamente es inodora. Entonces un ejercicio interesante que yo hago es tener piedras. Esta es una piedra, por ejemplo, que tiene mucho yeso y mucha cal. Si se moja un poco y se huele y se prueba, se logra en algún momento, por ejemplo, esta piedra que ya está seca aquí, logras entender la sensación que sucede en la boca, y esa sensación es una sensación un poco arenosa. En el sentido del gusto lo vamos a encontrar mejor. Sin embargo, oler unas piedras de río mojadas, oler una arcilla, son elementos muy interesantes que podemos encontrar en el vino y que sin duda sí nos pueden llevar y orientar muy bien hacia el origen del vino. Y luego tenemos estos elementos que los puede desarrollar dos cosas. Aquí estamos empezando a hablar un poco de aromas ya terciarios.
El chocolate, el café, la moca, todas estas especias que tenemos aquí, son elementos que desarrollan mucho la crianza en barrica. Sí hay sin duda un estilo de vinos, por ejemplo, hay una característica de los Cabernets de Napa Valley, que son Cabernets probablemente los más concentrados que podemos encontrar de cualquier región, que independientemente de su crianza en barrica, te desarrollan aromas a chocolate y a moca, a café con leche, a express, una cosa fantástica. Y estos aromas que son tan cómodos o tan confortables para nosotros, ¿no? Porque generalmente un chocolate te recuerda algo bonito, te recuerda un buen humor, te recuerda un regalo, te recuerda algo placentero, algo que te hace sentir bien, que te hace sentir a gusto. Y hay vinos que logran a través de estos aromas hacerte sentir así, ¿no? Y cada quien tendremos nuestros elementos de confort, cada quien sabemos cuáles son de estos aromas los que más nos provocan comodidad, o al revés. Habrá aromas, por ejemplo, que nos generen mucha inquietud. Pero esa inquietud que nos puede generar un aroma, Salomón, fíjate que está relacionada con un tema psicológico totalmente, porque yo puedo oler este nardo y a mí me puede generar una sensación placentera, pero habrá gente que no, porque le dé recuerdos negativos. Lo que hay que entender es que no es este aroma lo negativo, es el recuerdo ante este aroma que me puede generar una connotación psicológica difícil, porque me recuerda a alguien que no es placentero para mí, me recuerda una situación, un momento, una situación desagradable. Y entonces lo que hay que hacer es aprender a identificar que eso nos va a suceder de manera natural, tratar de pasar esa emoción y oler y decir, esto es el aroma de un nardo o de una flor blanca. Y estos aromas, que son aromas muy intensos, que a veces hay que decir que en algunos vinos los aromas terciarios logran superar los aromas primarios porque son aromas sumamente potentes. Estos aromas se consideran que tienen moléculas aromáticas muchísimo más delgadas, pero mucho más concentradas. ¿Qué quiere decir? Que yo al oler prácticamente no tengo ni que tocarlos para olerlos, porque aromatizan de una manera muy rápida. Generalmente son cortezas, son raíces, son pistilos, como en el caso del clavo. Entonces, si tú te fijas, la capacidad aromática que tiene una especie es altísima. La barrica, y ya hablaremos en algún tema, por supuesto, de las barricas donde se crían los vinos suelen desarrollar, debido a que se tuestan, este tipo de aromas que tenemos aquí. Y bueno, pues yo creo que lo interesante sería ver de todos estos elementos que acabamos de analizar, ¿qué presentan estos dos vinos? ¿Te parece? Muy bien.